Los oasis submarinos, podríamos decir, es un hecho anecdótico en las profundidades oceánicas, pero lo interesante es que se está deduciendo que sea un posible origen de la vida en el planeta. Recién en 1977 fueron descubiertos, ¿no?, estas fuentes hidrotermales. Igual como hay manantiales termales en el continente, también los hay en el fondo marino. Y ahí sale agua caliente entre 350 o más de 400 grados centígrados, que calienta el agua del fondo a profundidades. Por ejemplo, aquí cerca de las Islas Galápagos se han encontrado 5 de estos lugares y sale el agua casi a 350 grados centígrados. A 2500 metros de profundidad el agua está a 1,5 grados a 2 grados centígrados. Se mezcla y forma unas burbujas en el fondo marino, ¿no?, de 80, 100 metros de diámetro, en los cuales lo interesante es que se ha originado una vida extraordinaria, una vida de cientos de nuevas especies que se han reconocido en la ciencia y que, digamos, como está a esa profundidad, no puede usar la luz del sol para, digamos, su ciclo de vida. Entonces es una actividad quimiosintética. Hay bacterias que sintetizan a partir del metano para crear, digamos, nueva vida. Eso es lo interesante, digamos, de este hecho. La vida inicial en nuestro planeta apareció hace unos 3.500 millones de años. Se dice que nuestro planeta tiene una antigüedad de 4.600 millones de años. Entonces, en ese tiempo era una bola incandescente que comenzó a enfriarse. Este enfriamiento, ¿no?, después de casi 1.000 millones de años, ya tenemos nosotros que hay un ambiente enfriado, el vapor de agua se comienza a condensar, se forman los protoocéanos, y las rocas también formaron masa sólida en los continentes. Los volcanes emitían una serie de gases, pero todavía no había casi oxígeno en esta atmósfera. Recién 1.000 millones de años después ocurrió este evento. El primer hallazgo de estas fuentes hidrotermales fue en el Mar Rojo, y ahora esos depósitos, esas salmueras que se han encontrado cargadas de minerales, es tal vez el yacimiento metalífero más rico de los fondos marinos. Ya existen países que quieren explotarlo, han conseguido concesiones como Alemania. Esto de las Islas Galápagos, como les decía, ¿no?, fue muy interesante. Un grupo de científicos de Woods Hole Oceanographic Institution en un mini submarino, el Alvin, descendieron a más de 2.500 metros de profundidad y encontraron pues estas fuentes hidrotermales, ¿no?, que no solamente arrojan agua caliente, sino está cargada de minerales. Entonces muchas veces tienen coloraciones oscuras, negruzcas. Posteriormente se han encontrado estas fuentes hidrotermales en muchos lugares del mundo. Aquí, por ejemplo, tenemos en rojo señalado, como ustedes pueden apreciar, son los contornos de las placas, ¿no? Las placas que ahora se habla de 6 o 7 grandes bloques lamelares que constituyen nuestra litosfera, ¿no? Entonces, estas placas en sus contornos tienen estas fuentes hidrotermales. Ya se había encontrado anteriormente algunas fuentes hidrotermales que estaban extinguidas, pero estas que están señaladas ahí son activas. Y recientemente se han encontrado también fuentes hidrotermales someras, o sea, de aguas poco profundas, principalmente cerca de las islas de Hawái. Ahí tenemos una relación de los lugares, ¿no?, que bueno, en esta charla que lamentablemente tiene pocos minutos hay que correr un poco. Aquí tenemos la ubicación numerada de las fuentes hidrotermales someras, de aguas poco profundas. Ahí se han encontrado principalmente
costras de manganeso con una serie de minerales también, que es interesante. Tiene la misma composición de los nódulos de manganeso. No sé si todos ustedes han escuchado, los nódulos de manganeso son precipitados químicos en capitas concéntricas que se encuentran a 4.000, 6.000 metros de profundidad, y actualmente es la mayor posibilidad de explotación de minerales de los fondos marinos. Pero no es tan fácil esta explotación. Actualmente hay muchos países y consorcios que han pedido concesiones, pero hasta ahora a ninguno se le ha dado la autorización para la explotación, ¿no? ¿Por qué? Porque existe una autoridad internacional de los fondos marinos que funciona en Kingston, Jamaica, y ellos son los que dan las concesiones. Y ellos también están exigiendo muchos estudios de impacto ambiental para evitar, digamos, el deterioro de los fondos marinos. Tuve ocasión de ir como asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores a Kingston, Jamaica, y justo, ¿no?, en esa reunión se hablaba de que había una serie de compañías de productos químicos y farmacéuticos, ¿no?, para hacer pomadas rejuvenecedoras, que querían explotar esta fauna y flora de estos oasis submarinos, como yo los denominé. Entonces, lógicamente, inmediatamente se les ha prohibido y se ha hecho un reglamento muy riguroso, y por el momento está prohibido la explotación de estos seres. Entonces, lo que les expliqué al principio está señalado aquí, ¿no? Esas burbujas que se forman en el fondo marino por la mezcla del agua que sale de la fuente hidrotermal con el agua que a esa profundidad está pues a muy bajas temperaturas. Esta es una fuente hidrotermal, ¿no? Entonces, esos tubos que se van formando por precipitación de minerales algunas veces llegan como una torre de más de 60 metros de altura. Y, por ejemplo, en este caso contienen oro, pueden contener otros minerales valiosos, plata también, cobre, zinc principalmente. Aquí lo ven, esa fuente hidrotermal de color negro, ¿no? Entonces, estos minerales avanzan por el fondo marino y se van precipitando como nódulos de manganeso o costras también, que hay mucho interés en su explotación actualmente. Otra vista de estas fumarolas o fuentes hidrotermales. Ustedes ven de otro color, otro tipo de mineralización que está saliendo. Esto es lo que se encontró en uno de esos 5 oasis submarinos cerca de las Islas Galápagos. Los gusanos tubiformes. El tubo tiene como 1,5 metros de largo y la lengüeta como 50 centímetros, ¿no?, roja. Estos gusanos, lo interesante es que en el interior de los tubos se han encontrado bacterias quimiosintéticas. Son las que están produciendo a partir del metano nueva materia viva. Otra vista de estos gusanos tubiformes. Lo curioso es que en cada uno de estos oasis se ha encontrado que predomina una de estas especies. En una de ellas los gusanos tubiformes, en otro almejas, en otro mejillones, etc. Aquí, por ejemplo, tenemos otra vista, ¿no?, de almejas. Claro que son especies diferentes a las que hay cerca de la superficie. Aquí, por ejemplo, tenemos una esponja, ¿no?, indudablemente algo rara respecto a otras ya conocidas. Aquí, por ejemplo, tenemos en la parte central y alta los gusanos tubiformes, y en la parte delantera, ¿no?, tenemos almejas gigantes. Un científico que estaba en el Albion, ¿no?, se puso uno de estos en el pecho, y él era pesista, prácticamente le cubría todo el pecho, ¿no?, casi 40, 50 centímetros. El músculo pesaba 1,5 kilos y era de color rojo concherino. Aquí, por ejemplo, un nuevo tipo de de medusas que han sido descubiertas en estas fuentes hidrotermales en el Océano Pacífico. Una colonia de percebes cerca también de una fuente hidrotermal. En este caso está a unos 800 metros de profundidad, cerca de Nueva Zelanda.
Aquí, por ejemplo, cangrejos, mejillones, gusanos tubiformes. Una vista de estos gusanos, miren ustedes cómo las lengüetas que tienen dan esa coloración simpática. Este es un gusano, Albinella pompeyana, también puede resistir casi hasta 100 grados centígrados. Aquí visto en la parte ventral, ¿no?, el mismo gusano. Este es uno de los caracoles que le llaman escamosos, ¿no? Miren ustedes esas como espinas que tienen, como las escamas. Aquí otra vista. Esa concha ha sido estudiada por el ejército norteamericano porque está constituida de pirita y es una armadura que le sirve para cualquier predador. Entonces, para hacer armadura, no el ejército norteamericano estaba estudiando esa resistencia que tiene esta concha de este gasterópodo. Este parece pues un monstruo de esos prehistóricos, ¿no? Un gusano hidrotermal tomado la vista con un microscopio, porque es pequeñito. Y este otro parece de Halloween, ¿no? Un gusano también cerca de una fuente hidrotermal. Estos son camarones que se alimentan justamente de las bacterias, estas quimiosintéticas, cerca de las fuentes hidrotermales. Los mejillones, ¿no?, Batimodiolus. Cangrejos, cerca de la fuente hidrotermal. Almejas. Estos son especies de camarones sin ojos. Ha llamado la atención porque no tienen ojos, pero tienen unas células sensibles a la luz en la espalda. Se les ha encontrado en las Islas Caimán, en la parte más profunda. Justamente las Islas Caimán, aquí en el Caribe, ¿no?, en el Mar Caribe, fue una de las primeras que han estudiado con mini submarinos. Han bajado inicialmente a 3.500 metros de profundidad, ahora han podido ir más profundo y han encontrado prácticamente, hará muy pocos años, estas especies. Inclusive en la parte a 3.500 metros de profundidad se encontraron unas rocas muy ultrabásicas, ¿no?, unas esclofitas, unas dunitas, que los geólogos que hicieron el estudio estaban pensando que podrían ser rocas del manto que por fallamiento había quedado elevado. Un isópodo gigante, un pez, ¿no? La mayoría tienen la boca muy grande y eso parece, según la explicación que daban los biólogos, es como hay escasez de alimento, tratan de coger todo lo que puedan, ¿no? Entonces su organismo se ha adaptado a eso. Este pez encontrado cerca de los cañones submarinos de Hawái. Miren esta hermosa flor del fondo marino. Esto, por ejemplo, parece un vehículo espacial, ¿no? Es un pulpito que se halla en las profundidades abisales. Y este es el cangrejo peludo. Miren ustedes, lleva en sus garras bacterias provenientes de fuentes hidrotermales. O sea, ellos no viven en las fuentes hidrotermales, pero penetran y raspan las rocas para obtener las bacterias. Y lo curioso es que dentro de sus garras los alimentan, hacen que se desarrollen, se multiplican para después comérselos. Otra vista, esta fauna abisal mayormente son carroñeros, ¿no? Aquí lamentablemente no se ve bien, pero también la boca hacia el extremo derecho, ¿no?, es enorme de ese pez.
estas especies de medusas transparentes, muy bellas, una especie de calamar en el fondo también, cerca de las fuentes hidrotermales. Miren ustedes esto, los ctenóforos similares a las medusas y pueden tener bioluminiscencia, o sea, es como una campana que va brillando en el fondo marino. Según los biólogos dicen de que enciende sus luces cuando hay un predador cerca para atraer predadores más grandes que ahuyenten a los que los están amenazando. Miren esta, ¿no?, una especie de medusa, le han llamado medusa de sombrero de flores porque sus tentáculos son de colores. También parece una nave espacial, ¿no? Otra especie de fauna abisal. Miren ustedes esto también, parece un vehículo espacial. Otra especie también, ¿no? Un pez de las profundidades. Otro pez están a más de 5.000 metros de profundidad. Las formas primitivas de vida fueron organismos unicelulares, indudablemente, y se les denominó arqueas y bacterias verdaderas. Este descubrimiento de las arqueas cerca de las fuentes hidrotermales en océano profundo ha llevado a teorizar que habrían estado presentes hace unos 3.500 millones de años en condiciones similarmente extremas. Estas formas primitivas habían usado compuestos químicos como el metano como fuente de energía en forma similar a los microbios que viven actualmente en el océano profundo y en las rocas del manto. Se han encontrado microbios vivos a 7-8 kilómetros de profundidad en rocas en las cuales hay brea o hay petróleo, ¿no?, pero han estado enterrados pues durante muchísimo tiempo. Bueno, los catratos es el hielo de metano. El agua forma una estructura circular, digamos, unida por enlaces, y hay metano en el centro. Entonces este metano, que es un gas, se piensa que estos clatratos que están en el fondo marino pueden haber sido los que han influido como un efecto de invernadero masivamente para el calentamiento global, ¿no? Generalmente están enterrados y rara vez afloran, así como en este caso, en el fondo submarino. La vida terrestre, ¿no?, las cianobacterias, bueno, después de los arquea y estas bacterias iniciales, evolucionaron para usar la luz solar, el dióxido de carbono de la atmósfera, que utiliza esta energía en la fotosíntesis. El oxígeno generado al principio pues no fue usado, pero estaba disuelto en el océano, y combinado con hierro da grandes depósitos que se han encontrado de óxidos de hierro de estas edades, ¿no?, del Arqueano, y que no se sabía cómo se habían formado. El oxígeno empezó a pasar a la atmósfera, iniciándose un proceso de 1.000 millones de años que después permitiría la vida con respiración de oxígeno. El oxígeno ya formó en la atmósfera la capa de ozono, que es el último filtro que tenemos en la estratosfera para proteger la vida en el planeta. Absorbe prácticamente todas las radiaciones, principalmente la ultravioleta, que es la que puede exterminar la vida, digamos, si pasase libremente, ¿no? Se han encontrado capas de puros fósiles, por ejemplo, en el tablazo Máncora, ahí frente a Colán, ¿no?, ahí en los acantilados, se ven capas 30 centímetros de puro gasterópodos y lamelibrancos. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Esos son cementerios. Han muerto masivamente los organismos para que se concentren en esa forma. Y por lo tanto, debe pensarse qué proceso puede haber producido eso. Entonces, ingeniero, por favor. Le echan la culpa, digamos, al vulcanismo, a los efectos de invernadero, ¿no? Yo pienso que puede ser a estos ciclos de magnetismo, de inversión magnética que ha sufrido la Tierra aproximadamente cada 600.000 años, ¿no?
Cuando cesa el magnetismo, la Tierra se queda sin su campo electromagnético protector y las capas ionizadas de la atmósfera ya no funcionan y pasan libremente estas radiaciones, matando pues toda la vida, o prácticamente toda la vida. Solamente en el Cámbrico se ha señalado que han desaparecido casi el 90% de las especies existentes. Bueno, gracias por su atención. Bien.